Amén, que el Señor los bendiga. Amén, hermanos, vamos a empezar a adorar al Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar en su casa. Amén. A ver, póngase sobre sus pies y dígale: Señor, dígale: yo te doy gracias. Dígale: gracias porque me permites estar en tu casa un día más. Padre mío, yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que este día, Señor, están en tu casa. Y bendice, Señor, a aquellos que nos están viendo, Señor, o nos van a mirar por Facebook o por YouTube. Padre mío, los bendecimos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y hoy queremos, Señor, exaltarte, hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque solamente tú mereces toda adoración, solamente tú mereces nuestra adoración, Padre Santo, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: vamos a adorar al Señor, amén. Toda creación se
Nuestro Señor es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dije, nuestro Dios es santo. A ver, vamos, tus palmas. Por los
somos libres, libres para exaltar al Señor, amén. Porque vamos a cantarle, vamos a exaltar el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos trajeron sus palmas aquí? A ver sus manos. A ver, todos aquí sus manos. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? A ver, vamos a seguir exaltando el nombre del Señor, amén. A ver tus palmas. Exaltar el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Qué hermoso es cantarle al Señor, amén. Y más es hermoso cuando uno le canta con todo el corazón, amén. Aunque digan ahí, bueno, no sabes cantar, pero no te preocupes, amén.
porque solamente importa lo que tú sabes, lo que tú sientes dentro de tu corazón, amén. Y si tú estás agradecido con el Señor y le cantas con todo tu corazón, eso es más que suficiente, amén. Vamos a seguir alabando al Señor, amén, vamos. A ver tus palmas. A ver. Levantamos un clamor por sanidad y redención.
Rey de Reyes. Qué bueno es exaltar el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos? Dile: Señor, gracias. Dile: Padre mío, hoy te doy gracias porque hoy puedo exaltarte. Dígale: porque hoy puedo abrir mis labios para adorarte, para exaltarte. Hoy, Padre mío, yo quiero darte gracias. Vamos ahí, levanta tu voz, dile: Señor, gracias. Qué bueno es adorarte, Señor, qué bueno es exaltarte. Pero yo quiero darte gracias, yo quiero entregarte mi adoración. Vamos, dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias porque yo vine a adorarte. Desde tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti, Santo Cordero, Dios de los cielos. Te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Dile: Señor, gracias. Desde tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Vamos, dile: diste por
el universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar, Santo Cordero. Vamos a decirle: yo te quiero adorar. Dile: Señor, te damos gracias. Dile: gracias por el privilegio que me das de adorarte, de exaltarte. En medio del problema, en medio de la situación, tú me das el privilegio de adorarte. Y hoy quiero darte gracias. Dile: Señor, gracias. Dile: gracias. Gracias. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Las misericordias de Dios son grandes. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Amén. Si necesita un sobre, levante su mano y vamos a darle gracias al Señor. Dígale: Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Dígale: porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. Hoy queremos, Padre mío, que tú, Señor, bendigas, Señor, al dador alegre, aquel que da una ofrenda de todo su corazón. Y de igual manera, Señor, aquel, Padre mío, que trae, Señor, lo que te corresponde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Que no falte, Señor, alimento en nuestros hogares nunca. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: puede ponerse de pie. Amén. Así puede pasar. A ver, póngase de pie. Vamos a adorar al Señor. Amén. A ver. A ver sus palmas. A ver, vamos a ir. Es perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder.
estás con nosotros. Sí, Señor. Gracias porque tú, Señor, nunca nos has dejado. Nunca nos has desamparado. Y hoy nos sentimos dichosos, felices. Somos la gente más privilegiada sobre la faz de la tierra. Nosotros, la iglesia de Cristo. Sí, mi Dios, gracias por mis hermanos, por cada familia que hoy está aquí en tu casa. Bendícelos. Sí, Señor, de una manera sobrenatural. Mi Dios, recompensa el amor, el esfuerzo, la voluntad, el sacrificio de cada uno de tus hijos. Tú conoces cada corazón, Señor. Y hoy estamos en tu presencia. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. En este día, Padre, dígale, bendíceme, bendíceme con tu palabra. Ayúdame, abre mi entendimiento, Señor, para que yo pueda entender, para que yo pueda temblar ante tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo de Dios, obra en el corazón de cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestros amigos, familiares, a todos aquellos que en esta tarde están conectados a través de las redes sociales, escuchando el mensaje de la palabra. Los bendecimos donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar al tema en esta tarde. Quiero seguir un poquito, platicando un poquito más de lo que comencé el domingo pasado. Así que vamos allí a la palabra. Hablamos cómo habla Dios. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Dios le ha hablado a la humanidad, al mundo entero, al ser humano desde un principio. Desde el principio de la creación, Dios ha hablado, ha tratado con el ser humano de muchas formas, de muchas maneras. Dios le habló al pueblo de Israel a través de los profetas y por muchas razones. Dios habla, les decía yo, habló mucho con los profetas, trató con ellos, les habló a través de sueños, a través de visiones, y ese Dios que le habló a los profetas a través de sueños y de visiones hace muchos años atrás, ese es el mismo Dios que hoy tenemos. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Amén. Por lo tanto, Dios no está limitado y Dios nos habla igual, de la misma forma, de la misma manera. Hoy Dios nos puede hablar a través de sueños, a través de visiones. Dios nos habla a través de la palabra, a través de la predicación, a través de los estudios de la palabra. Dios nos habla a través de la misma naturaleza. Dios nos habla a través de todo lo que podemos ver afuera. De muchas formas, de muchas maneras, Dios nos habla. Y Dios, no dudo que Dios está tratando con el mundo, está tratando con nosotros, con la iglesia, en estos últimos tiempos. Amén. Pero debemos de preguntarnos cómo y por qué trata Dios con su pueblo. Bueno, si nosotros nos acordamos de Israel, el pueblo amado, el pueblo escogido por Dios, Dios indudablemente que amaba a su pueblo, sí, porque Él lo escogió y Dios anhelaba y deseaba lo mejor para su pueblo. Y por ese amor que Dios le tenía a su pueblo, Dios siempre estuvo al tanto de ese pueblo.
Y en los momentos en los cuales Dios tenía que llamarle la atención al pueblo, Dios se la llamaba. En los momentos que Dios tenía que castigar al pueblo, Dios lo castigaba. En el momento que Dios quería mandarles un juicio o cualquier otra cosa, Dios lo hacía. Pero recuerde que el propósito de Dios era que su pueblo, ¿verdad?, lo amara a Él, que su pueblo obedeciese cada uno de los mandamientos que Él le había ordenado a través de su siervo Moisés. Amén. Entonces, hoy en día, usted y yo como iglesia, hermanos, tenemos que estar conscientes de que las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra familia, hermanos, no son cosas que pasan por casualidad. No todo lo vamos a atribuir a que Dios nos habla o trata con nosotros por el pecado o por la desobediencia, pero en la mayoría de los casos nosotros recibimos la reprensión de Dios, la advertencia de Dios, el llamado de Dios, amados, por desobediencia o por el pecado. Y si nosotros vemos al pueblo de Israel, Dios siempre trató, siempre le habló al pueblo, casi siempre le habló al pueblo por el pecado y por la desobediencia. Ahora nosotros no tenemos excusas y nosotros no podemos pensar que Dios no puede tratar con nosotros, con la iglesia de igual forma. ¿Sabe por qué? Mire, el pueblo de Israel tenía la ley, tenía los mandamientos, tenía la palabra. Amén. Y no había razón, no había excusa de parte del pueblo para que ellos desobedecieran a Dios. Hoy nosotros, la iglesia de Cristo, hermanos, tenemos la palabra. Amén. Tenemos la Biblia, tenemos el consejo divino de la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo hoy en día tampoco tenemos excusas delante de Dios. Y Dios nos va a hablar y va a tratar con nosotros de la misma forma que trató con el pueblo de Israel. Siempre he dicho yo algo, nosotros, la iglesia de Cristo, de estos tiempos, no somos mejor que el pueblo de Israel. De ninguna manera, nunca pensamos así. Pero siempre he dicho yo que nos asemejamos mucho en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir, nos asemejamos mucho al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le falló mucho a Dios, ¿sí? Le falló infinidad de veces, pero déjeme decirle que la iglesia de Cristo, la iglesia de hoy en día, también le fallamos muchas veces a Dios. Le fallamos, sí. Y no tenemos que ir a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo cosas abominables delante de Dios. El pueblo de Israel, sabiendo que tenían una ley, mandamientos, que sabían perfectamente que había un solo Dios, un verdadero Dios, y a Él solo debían de adorar y de servir, hermanos, y aún así el pueblo cometió el gran pecado de adorar ídolos, de adorar imágenes. Se asoció con pueblos paganos, pueblos mundanos que lo hicieron pecar. Ahora, el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz. Dios le llamó la atención muchas veces, Dios los hizo pasar por muchas situaciones difíciles y el pueblo siguió pecando. Amén. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos. Mire, yo siempre digo algo, que cuando a usted le pasa algo, cuando a mí me pase algo en la vida, en mi familia, en el trabajo, en el negocio, en el ministerio, donde sea, tenemos, hermanos, que hacer un alto y meditar el por qué me pasan las cosas. Porque muchas veces Dios nos está hablando, Dios está tratando con nosotros, pero a veces no queremos entender.
o sí entendemos que a lo mejor Dios está tratando con nosotros, pero no hacemos nada, y ese es el problema. El pueblo de Israel, hermanos, cometía pecado, desobedecía a Dios, luego se ponía cuentas con Dios, luego volvía a hacer lo bueno delante de Dios, pero después se le olvidaba y volvía a hacer lo malo. Y esta actitud, esta forma de vida, muchas veces hoy la iglesia la vive también. La vivimos. Sí, cuando el agua está hasta el cuello, clamamos a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos saca de las aguas profundas y de las aguas peligrosas, pero luego pasa el problema, pasa la situación y luego se nos olvida. Y luego volvemos a caer en el mismo error. Amados, hay peligro en cuanto al trato de Dios. Hay consecuencias, sí hay consecuencias. Vamos a ir a la Biblia, allí vamos a leer la Biblia. Yo quiero que pongan atención a este texto. Job 33, 14 al 16. Vamos a ver qué dice la Biblia allí. Job 33, del 14 al 16. Mire, quiero que ponga atención, hermano. Son versículos muy claves. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia. En una o en dos maneras habla Dios. Escuche. Pero el hombre no entiende. Sin embargo, repitamos una vez más. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Escuche. Sigamos leyendo. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, escuche, mire, esto está lindo, hermano, mire. Entonces revela, ¿qué? Al oído de los hombres y les señala su consejo. O sea, hermano, Dios habla. Dios le habla al hombre, Dios le habla a la iglesia, Dios le habla al mundo, Dios trata con el hombre, con la iglesia, con el mundo entero. De una o de otra forma Dios lo hace. Pero el hombre dice no entiende. Hermanos, pero nosotros somos la iglesia de Jesús. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la ley de Dios, tenemos el conocimiento de la palabra. Y nosotros, hermanos, sí tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. Sí tenemos que entender cuando Dios trata con nosotros o cuando Dios nos habla. Porque Dios lo hace de una o de otra forma. Y Dios, a través de todas las cosas que nos enseña o nos habla, amados hermanos, nos enseña, nos revela, nos aconseja. Yo siempre he dicho, y lo he repetido varias veces, hermanos, pero yo siempre digo, ¿cuánto hemos aprendido de todo lo que nos ha pasado? El 15 de marzo del año 2020, amados, comenzó o se cerraron negocios, se cerraron iglesias por causa de la pandemia. Hermanos, vamos a cumplir una semana más, cumplimos un año. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido la iglesia de todas las cosas que nos han estado pasando? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Qué le ha enseñado Dios a usted? ¿Qué le ha revelado Dios a través de toda esta situación? Nosotros no podemos decirle, ay, que el mundo aprenda, el mundo, que los que no tienen a Cristo, los incrédulos, los pecadores, los paganos que aprendan. No, amados, esto es general, esto es para todos. Pregunta, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de todas
las circunstancias de la vida que nos han rodeado a través de esta pandemia que ha venido a asolar al mundo entero. Al principio, hermanos, hablamos y dijimos que lo que el mundo y la iglesia está viviendo hoy en día con esta pandemia, nunca jamás en la historia de la humanidad se había dado una situación de semejante magnitud. Dijimos, han habido pestes, han habido pandemias, pero no a nivel mundial. ¿Qué aprendimos o qué nos indica todo esto? Una de las cosas que dijimos, hermanos, a través de los acontecimientos y de las señales que estamos viendo, una de las cosas que hemos repetido varias veces es que el Señor Jesús viene pronto. Él está a las puertas. Que las profecías que hay en Mateo 24 están cumplidas. Prácticamente están cumplidas todas. Quizás lo único, decía yo la vez pasada, lo único que resta es que el Evangelio de Cristo sea predicado hasta lo último de la tierra. Quizás por ahí haya algún rincón que todavía falta que se predique el Evangelio ahí, y después de esto vendrá el fin. Y esto entonces nos debería de ¿qué? De motivar a nosotros, hermanos. Mire, hermanos, yo siempre digo que hay que sacarle provecho a las situaciones de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y los únicos que podemos sacarle provecho a todas las situaciones difíciles de la vida somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de la verdad, de la palabra. Y esto nos alerta y nos enseña de que tenemos que esforzarnos por ser mejores. Tenemos que esforzarnos para poder ser participantes de ese día glorioso en el cual el Señor venga por nosotros. Dios le habla de una o de otra forma al hombre. Dios habla por sueños y visiones. Amados, vamos a leer algunos versículos así rapidito. Quizás no vamos a leer mucho, pero quiero darle algunos ejemplos. Allí vamos a ver que dice Génesis 28 del 10 al 13. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Dios le habló a Jacob a través de ¿qué? De un sueño. Sigamos adelante. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Esa es la historia cuando Abraham y Sara llegaron a esta región, y Abraham, por miedo, dijo que Sara era su hermana. Este hombre la tomó, y Dios le habló a este hombre por sueños y le dijo: cuidadito, si tocas a esa mujer, te mueres. Esa es la mujer de mi siervo Abraham. Leamos otro versículo por ahí. Génesis 31, 24. Dice: y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Dios le habla a Labán a través de ¿qué? De sueños. Adelante. Isaías 1:1
Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dios le habla a Isaías a través de una visión, amén, de lo que iba a suceder en Judea y en Jerusalén. Dios habló a través de los profetas. Mire, hermanos, Dios habló a través de los profetas al pueblo, ¿verdad? Para advertir. Dios le habló al pueblo para reprender. Dios le habló al pueblo para aconsejarle, para castigarlo, para consolarlo y también para prometerle. O sea, que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, hermanos, para advertirnos, ¿sí? Dios nos habla para a llamarnos la atención. Dios nos habla para que nos alineemos, nos pongamos en orden delante de Él. Dios nos habla para consolarnos. Dios nos habla para poder encararnos o para que nosotros nos demos cuenta o reconozcamos cuando le fallamos, cuando andamos mal, cuando pecamos contra Él. Sigamos adelante. Ejemplos del trato de Dios con su pueblo por el pecado y desobediencia. Mire, en el Antiguo Testamento, hermanos, en la historia de Israel, nosotros vamos a ver, si usted quiere en su casa ver mucho más de esto, pero Dios trató con el pueblo y hay muchos ejemplos, hermanos, el por qué trató Dios o le habló Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Por el pecado, por la desobediencia, y trajo juicios, plagas, enfermedades, pestes, muertes, pérdidas familiares, finanzas y muchas otras cosas más. ¿Sí? Por causa del pecado y de la desobediencia. Ahora, hago una aclaración. No siempre va a ser así. El hecho de que usted pierda un ser querido o que tenga alguna situación difícil en el trabajo, en la familia, no precisamente es que usted esté en pecado, quizás, o usted esté desobedeciendo a Dios, no. Pero déjeme decirle que en la mayoría de los casos, las cosas que nos suceden a nosotros, hermano, y se lo digo con seguridad, con franqueza, en la mayoría de las cosas que nos suceden en nuestra vida, en nuestra familia o donde sea, la mayoría de las veces es porque Dios nos está hablando o Dios está tratando con nosotros por causa del pecado o de la desobediencia. Sí. Yo no sé a cuántos les han pasado cosas, hermano, pero a mí me han pasado cosas que yo me quedo meditando y me doy cuenta, esto me pasó por esto y esto. Y me doy cuenta que hubo desobediencia o hubo pecado. Ay, pastor, ¿cómo habla así? Hermano, lo he dicho muchas veces, para pecar no necesita usted ir a robar un banco, matar a alguien, cometer algo atroz, no. El simple hecho de pensar mal de alguien ya es pecado. El simple hecho de criticar a alguien ya es pecado. El simple hecho de levantar un chisme, un falso testimonio contra alguien ya es pecado. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos habla. Si a alguien le gusta mucho el bla, 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 Dios le va a hablar. Dios lo va a redarguir, lo va a reprender de una o de otra forma para que ya no siga haciendo lo mismo. Ahora, vamos a leer ahí Números 12, 1 al 10. Mire, a lo mejor no lo vamos a leer, pero es la historia de María, la hermana de Moisés. ¿Qué le pasó a María, la hermana de Moisés? Léalo en su casa, Números 12, 1 al 10, porque es mucho. Hermanos, Dios escogió a Moisés como el caudillo, como el líder, como el que iba a liberar al pueblo de la cautividad de Egipto.
Amén. Moisés halló gracia delante de Dios. Y ese era su siervo. Y era un siervo con cualidades especiales. A Dios le plació. Era tartamudo, pero a Dios le plació usar la vida de Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero en determinado momento, Dios, mire, el único que habló cara a cara con Dios fue Moisés. Vamos a leer un versículo por ahí, a lo mejor para que veamos. Aquí lo tenemos, ese versículo. Hermanos, pero le entró celos a María, la hermana de Moisés. Y se confabuló a Aarón, el hermano de Moisés también. Y Dios, que conoce todo, que ve todo, se dio cuenta que María estaba criticando a Moisés. Escuche, por favor. Estaba murmurando, criticando a Moisés, su hermano. Solo porque Dios lo estaba usando a él. Y Dios, hermano, Dios se molestó, se enojó. ¿Qué le pasó a María? ¿Quiénes saben la historia? Dios le habló a María y a Aarón y les dijo, sálganse del campamento. Y Dios le mandó una enfermedad a María. Escuche, Dios trató con María por haber murmurado y haber criticado a su hermano, a Moisés, al siervo de Dios. Le mandó una lepra. Quedó blanca como la nieve, dice la Biblia. ¿Por qué le trató Dios con María? Por el pecado. Hermanos, pecó contra Dios al ponerse a murmurar, a criticar a su propio hermano. Y María quedó blanca como la nieve, llena de lepra, una enfermedad horrible, terrible en aquellos tiempos. Pero no la mató, pero sí le dio una lección. Y muchas veces Dios, hermanos, escuche por favor, muchas veces Dios en su amor, en su infinita misericordia, porque nos ama, hermanos, Dios también puede tratar con usted, así como trató con María. Dios trata a través de una enfermedad con cualquiera de sus hijos. Puede tratar, hermanos, con una enfermedad. Pero Dios lo que busca siempre es el bien. Porque nosotros, mire, nosotros somos sus hijos y Él nos ama. Y porque Él nos ama, Él nos quiere corregir. Pero iglesia, tenemos que entender, cuando algo viene a nuestra vida, tenemos que meditar. Y tenemos que reconocer si hemos pecado contra Dios, si le hemos fallado, si hemos desobedecido, entonces pedirle perdón a Dios para que Él quite aquello que ha mandado a nuestra vida. Dios puede tratar a través de una enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante aquí es que podamos entender el porqué de las cosas. Sigamos ahí adelante. En número 16, hermanos, hubieron unos hombres que se rebelaron contra Moisés. Número 16, no lo vamos a leer porque es mucho, es una historia ahí. Y Dios los castigó, Dios trató con ellos, hermanos, con la muerte. Esa es la historia de unos hombres que se levantaron, que murmuraron contra Moisés. Es más, esos hombres hicieron huelga. 250 hombres se levantaron porque había una persona, habían tres personajes que los sonsacaron y se pusieron contra Moisés. Y la Biblia narra
en esta historia que Dios trató con esta gente que se había rebelado contra Moisés. ¿Sabe cómo trató? Con la misma muerte. Dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos a todos. Con todo y mujeres, con todo y niños. Oiga bien, qué terrible, hermano. Por haberse levantado. Es que mira, hermanos, el que se levanta contra un siervo de Dios se está levantando contra el mismo Dios. Moisés era siervo de Dios. Dios lo había llamado. Y esas personas se levantaron, criticaron, murmuraron a Moisés, contra Moisés. Y habían sonsacado a 250 hombres. Y Dios se enojó. Y Dios trató con ellos, hermanos, pero con la misma muerte. Dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos a todos. Y los 250 hombres que habían sido sonsacados, dice que fueron consumidos por Dios. Murieron aquel mismo día. Pero ¿quiénes eran esos? Si eran gente del pueblo de Israel. Eran gente del pueblo. Eran israelitas. Eran parte del pueblo amado de Dios. Pero se da cuenta, hermanos, yo les estoy dando estos ejemplos para que vean, ese mismo Dios, hermanos, no ha cambiado. Él es el mismo. Ese Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el mismo Dios que usted y yo tenemos, que la iglesia de hoy en día tiene. ¿Y qué de especial tenemos nosotros, la iglesia, hermanos? Dios puede tratar con nosotros también. Dios nos puede hablar de muchas formas, sí. Pero tenemos que entender, tenemos que estar conscientes que si algo viene a tu vida, vino por algo, por un propósito. Si algo te acontece a ti, tenemos que entender, hermanos, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios está tratando con nosotros, para que no nos vaya mal. Porque si entendemos, entonces vamos a reaccionar. Si Dios te confronta a ti, me confronta a ti por una enfermedad, por una muerte, por pérdida de un trabajo, por las finanzas, por cualquier medio, hermanos, tenemos que reaccionar. Y si reaccionamos y nos damos cuenta que es Dios el que nos está hablando, entonces Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. Así es Dios. Hay otro versículo por ahí vamos a ver, en Josué 7 hay otra historia. No la vamos a leer, hermanos, porque es demasiado. Josué 7, yo le estoy dando estos capítulos para que usted lea en su casa. Aquí hubo un pecado también de un hombre llamado Acán. Pecado. Dios les había ordenado al pueblo, no toquen del anatema, no toquen nada. Y este hombre desobedeció y al pueblo le iba mal. Había un pecado escondido. Estaba escondido y Dios le dijo a Josué, ahí en medio de tu pueblo hay alguien que cometió pecado. Y el siervo de Dios, Josué, dice que mandó a llamar a este hombre y le dijo, hijo mío, ¿por qué has pecado contra Dios? Hermanos, ese hombre pagó con la muerte. Él, su casa, toda su familia y todo lo que tenía. Dice que fueron sacados afuera del campamento y el pueblo los apedreó y luego los quemó. Pastor, ¿por qué hace Dios? ¿Por qué hizo Dios eso? Pregúntale usted a Dios. ¿Por qué lo hizo? Hermanos, pero todas estas cosas que estamos viendo son ejemplo para nosotros. Que nos demos cuenta que Dios es un Dios celoso. Dios nos ama, pero Dios es un Dios celoso. Dios quiere que usted y yo, hermanos, seamos hijos obedientes. Mire, le voy a decir una cosa, no estamos hablando de perfección.
porque no vamos a llegar a la perfección nunca en esta vida. Solamente cuando ya estemos allá en la presencia del Señor, allí seremos perfectos como Él es perfecto. Pero aquí no. Pero Dios no exige eso. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos, aprendamos cuando Él nos habla, cuando Él trata con nosotros. Es como un hijo, hermanos. Un hijo usted lo disciplina. Él comete errores, usted lo disciplina, vuelve a cometer errores, usted le llama la atención, lo vuelve a disciplinar. Hermanos, en determinado momento ese hijo, ese niño, esa niña va a entender, ¿verdad?, que no tiene que volver a hacer, aquello. ¿Sí? Y va a aceptar la corrección de su padre. Bueno, eso es lo que quiere Dios con nosotros, con la iglesia. Amén. Sigamos ahí. Es todo lo que tenemos. Amados, mire, póngame atención. Yo he visto con mis ojos cómo Dios ha tratado con personas que yo conozco. Mire, Dios le puede quitar a un ser querido. Escuche, esto es serio. Puede llegar hasta el punto, escuche, de que Dios le puede quitar a un ser querido con tal de que entienda la persona. Yo he visto casos donde Dios ha tratado con personas que les ha quitado un ser querido. Hermanos, y hay personas, parece que entendieron, pero al final de cuentas no entendieron la reprensión de Dios. No entendieron que Dios los estaba aconsejando. No entendieron que Dios los estaba reprendiendo. No entendieron que Dios los estaba disciplinando. Y qué pena, hermanos. Pero Dios, escuche bien, hermanos. Cuando la iglesia, cuando el hombre y la mujer de Dios no entiende, Dios le habla, Dios trata con él y no entiende, Dios te puede quitar lo que más quieres en la vida. Dios te puede quitar lo que más amas, lo que más aprecias, con tal de que tu alma no se pierda, hermano. Dios puede mandar una enfermedad. Hago la aclaración. Nuevamente, eso no significa que si usted anda bien y le llegó algo a su vida es porque anda en pecado o es porque Dios lo está reprendiendo. No. Pero en la mayoría de los casos sí es por causa de la desobediencia o del pecado. Vea la Biblia usted todas las veces que Dios reprendió al pueblo, que le llamó la atención, que lo castigó, que le mandó peste, enfermedades, hermanos, fue por desobediencia, fue por el pecado. Dios puede tratar con usted, conmigo, a través del trabajo. Que te quedes sin trabajo. Puede tratar con las finanzas. Te puede hablar, puede tratar contigo a través de las finanzas. De que te quedes sin nada. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que si Dios está hablando conmigo a través de alguna situación que me sucede, si Dios está tratando conmigo, tengo que entender que tengo que reaccionar positivamente, tengo que hacer algo. Hermanos, el caso de David, ya todos los conocen. David, hermanos, David pecó. ¿Y sabe cuánto quería David ese niño que nació del pecado? ¿Sabe cuánto lo amaba? ¿Cuánto lo deseaba? ¿Cuánto lo quería, hermanos? Pero Dios se lo quitó. ¿Sabe por qué? Porque pecó contra Dios.
Pero Dios tuvo que confrontar a David, hermanos. Y Dios nos confronta en estos tiempos. Dios nos confronta a través de su palabra, a través de un pastor, de un predicador. Dios te puede confrontar por medio de una enfermedad, de las finanzas, por medio de la pérdida de un ser querido. Hermanos, pero David entendió. Cuando Dios confronta a David a través del profeta, David entendió. Se dio cuenta que la había regado, que había pecado, que había fallado. Y vaya usted, lea el Salmo 51, ahí está esa oración tremenda de David, de la oración de arrepentimiento, porque se dio cuenta que había pecado contra Dios. Y tuvo consecuencias. Si usted lee la historia, tuvo consecuencias el reinado de David. Amados, hoy Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Y tenemos que meditar, tenemos que detenernos y meditar y darnos cuenta el porqué de las cosas. El caso de Job. Todo lo que le pasó a Job no le pasó porque era desobediente o porque era un gran pecador, no. Ese es otro asunto muy aparte. ¿Puede haber alguien así dentro del cuerpo de Cristo? Sí, puede haber alguien así. Que las cosas no le vengan, no sucedan en su vida por causa del pecado o de la desobediencia, sino porque algo más quiere hacer Dios. Y todos sabemos cuál fue el final de Job. ¿Fue probado? Sí, fue probado. ¿Probó Dios la fe, la integridad de Job? O sea, quiere decir que si Dios te prueba, si tú estás bien con Dios, si yo estoy bien con Dios y nos pasan muchas cosas terribles en la vida, es porque Dios algo maravilloso, algo especial quiere hacer en tu vida, como lo hizo con Job. ¿Cuál fue el final de Job? Job soportó la aflicción, soportó la prueba, pero al final Dios le dobló las bendiciones que tenía originalmente. ¿Se da cuenta? Amados, son tiempos en los cuales usted y yo tenemos que meditar. Démonos cuenta, hermanos, porque sí podemos darnos cuenta. Cada quien sabe cómo está su vida, cada quien conoce su vida. Entonces nosotros no nos podemos engañar. Y tenemos que aceptar, hermanos, la reprensión de Dios. Si Dios nos confronta con alguna situación de la vida, tenemos que aceptar y decirle: Dios mío, perdóname, ayúdame. Hermanos, hay personas que han perdido la vida. Hermanos, ¿será que Dios quiere que vivamos así, en calamidad? ¿Será que Dios quiere que vivamos, cómo le diré, de una forma donde no tengamos gozo, donde no tengamos la felicidad que Él quiere que tengamos? Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere lo mejor siempre para nosotros, hermanos. Pero recuerde que si Dios le habla, si Dios me habla a mí, tenemos que escuchar la voz de Dios. Si Dios lo confronta a usted, si Dios me confronta a mí, por cualquier situación que nos venga a la vida, tenemos que reaccionar positivamente. Y así como hizo David, ¿sí? Pedir perdón. Sí, mis hermanos, porque hay consecuencias en la vida espiritual de la persona. Póngase de pie en esta tarde. Mis hermanos, si hay por ahí alguien que no entiende las cosas, pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento. Una vez más le digo, iglesia,
Casualidades no existen en la vida del creyente. No hay casualidades. Escuche, por favor. No hay casualidades en la vida del cristiano. Por lo tanto, cualquier situación que venga a tu vida o venga a mi vida, tenemos que pararnos, que meditar y preguntarle a Dios si es que no entendemos o no sabemos. Pero si estamos conscientes de lo que hemos hecho, entonces tenemos que acudir al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Oremos al Padre, digámosle: Señor, te doy gracias. Dígale: te doy gracias, mi Dios, porque yo sé que tú me amas. Y yo sé, mi Dios, que tú nos has hablado desde los tiempos antiguos a través de los profetas. Pero hoy nos has hablado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una palabra. Tenemos tu palabra. Tenemos promesas, pero también tenemos advertencias. Sí, Señor. Y hoy, mi Dios, somos nosotros que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, Señor, de que tú, en tu amor y tu misericordia, nos vas a confrontar, Señor, cuando nosotros no entendamos o no nos demos cuenta o no querramos hacer caso, Señor. Tú nos vas a confrontar, porque anhelas y deseas lo mejor para nosotros. Deseas, mi Dios, que nosotros seamos obedientes. Deseas que nosotros seamos hijos legítimos, auténticos, verdaderos. Padre, gracias te damos. Gracias por todas las cosas que nos pasan en la vida. Sí, Señor, porque a través de todas las cosas que nos pasan en la vida, tienes un mensaje para nosotros. Tienes una lección que quieres que aprendamos. Sí, Señor. Gracias por todas las cosas que nos han pasado en la vida, Señor. Ayúdanos a levantarnos en el nombre de Jesús y hacer, mi Dios amado, tu santa y divina voluntad. Muchas gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Mitzi, puede sentarse. Ya nos vamos, hermanos. Solamente quiero... Mitzi, ¿dónde está? Come over here. Vamos, ella quiere que oremos por una amiga, ¿sí? Es un amigo. Yo pensé que era amiga. Amigo.